Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante y vocal coach. Bienvenidos al canal Mexi Love. En esta ocasión ya habéis visto la miniatura, una francesa, en este caso es Vivi, es una creadora de contenido de TikTok y es que no para de hablar de México y es que precisamente no habla bien. Habrá videos de ella en su canal de TikTok que hable bien, sí, pero hay cosas que cuando habla de México y habla cosas que no le gustan de México, yo creo que esas palabras y esos comentarios sobran. Vamos a ver qué es lo que dice. Hay muchas cosas que no le gusta de México. ¿Y entonces qué haces aquí? Pregunto, no lo sé. Si tanto te molestan muchísimas cosas de México, no sé qué haces aquí, ¿verdad? Por lo que sea, no lo sé. No lo entiendo, pero sí que me cuadra ciertas cosas. No os recomiendo que entréis al canal de Vivi en TikTok porque la verdad deja mucho que desear. Vamos a ver el vídeo. Bueno, aquí tenemos el primer vídeo de ella. Ella es Vivi, es una francesa que, pues lo que os comento, ¿no? Vive en San Luis Potosí y la verdad es que hay muchas cosas que no comprende de México. Bueno, si no lo comprendes, ya llevas cierto tiempo y ya llevas ciertas parejas mexicanos y mexicanas que te pueden aconsejar. No sé por qué, aún no entiendes y no ves muy claro las costumbres de México, pues evidentemente si no te gusta siempre tienes la puerta para irte a tu país otra vez sin ningún problema. O sea, de hecho yo creo que seguramente los mexicanos hasta hagamos cerdito para que te puedas marchar a tu país nuevamente. Pero bueno, eso ya yo creo que estarían dispuestos, cuidado. Vamos a ver el video. Recuerda, si te gusta esta clase de reacción de análisis, no a Vivi, evidentemente, te puedes suscribir a mi canal, que es totalmente gratuito, ya lo sabes, me regalas un like y coméntame abajo en comentarios qué te ha parecido el vídeo que vamos a ver a continuación. Son vídeos cortitos que los iré pues emparejando de acuerdo para que no se haga muy largo, pero para que veáis cómo habla de México y realmente vamos a ver qué es eso tan malo que tiene México. Venga, vamos a verlo. Y es increíble los viejitos, no sé cómo llamarlos, señores, señoras, que están así como recogiendo tus compras, aunque no lo quieras, te lo hacen así, te lo atrapan así sin que puedas atraparlo. A ver, lo primero de todo, que esas personas mayores no están ahí por gusto, eso para empezar. Están ahí porque se sienten realizados, están ahí porque les apetece, están ahí porque se quieren sentir útiles. La verdad es que realmente no tienen o no deberían tener necesidad de estar ahí para ver tu cara, pero ya que están ahí para ver tu cara, entre otras, pues trátalos bien, ¿no? Y con educación y respeto, que eso es lo mínimo que puedes dar, ¿no? O sea... Y son súper amables, ¿no? Los atrapan así como, muy bien, están hablando así como fijeando un chingo. Y luego pues no, yo nunca tengo efectivo, entonces y en ese momento digo gracias a Dios y así como adiós o ignoran, la mayoría del tiempo ignoran, no dicen nada, pero así como cambian de tono de voz, así como si hubieras hecho un crimen y me hacen sentirme toda pequeña siempre, es muy desagradable. Esto que si digo no toquen a mis cosas por favor, porque no quiero, simplemente aparte compré ropa de interior. Pero claro, no las quieres, no quieres que las toquen. Vale. Le puedes decir a la persona mayor, no, discúlpeme, ya lo meto yo, no se preocupe porque como tengo cosas de ropa interior y eso, pues me da un poco de apuro. Y ya, no pasa absolutamente nada, ¿no? No hace falta que le pongas buena cara, no hace falta que... Nada, o sea, no hace falta nada. O sea, ¿te crees que ellos están ahí para aguantarte a ti? Tampoco. Igual si no quisieran lo van a tomar mal. Pero de un lado, que los hago trabajar tomando mis cosas y que no los pago al final, también se siente mal. Pues sí. Su sistema está un poco raro. No, no es que sea su sistema un poco raro, es que si hablas adecuadamente bien, pues evidentemente, pues, oye, te dirán, sí, no se preocupe. Y ya, ¿vale? Vamos a ver el siguiente vídeo. Ya por fin fui a mi primera posada en San Luis. Bueno, en México de mi vida nunca había ido a una posada, pero pues no, estoy en San Luis Potosí, la comida aquí es mucho menos rica, no es nada en comparación a Ciudad de México, así que probar pozole, los tamales, obviamente es
bastante rico, pero cuando tienes criterios así altos, o sea, Ciudad de México, yo lo siento potosinos, pero... Y lo peor es que no se los puedo decir porque sí está riquísimo, obviamente, si voy a una familia y son ellas que lo hacen, pero porque nunca han probado o ido a Ciudad de México. A ver, eso se puede entender. O sea, habrá en diferentes regiones, como se dice en España, habrá en diferentes regiones que la comida sea la especialidad de esa región y que de alguna manera, pues bueno, no te gusta aquí los tamales, no te gusta aquí el pozole, pues bueno, en otras regiones lo harán mejor, pero no quiere decir que esté malo, ¿vale? O sea, yo no he probado comida mala ni en Ciudad de México, ni en Guadalajara, o sea, o a lo mejor yo es que no soy nada exquisita y tú sí lo eres, ¿verdad? Por lo que sea. O sea, yo me conformo con lo que sea, ¿me explico? Pero ya veo que tú encima eres muy tiquismiquis para las comidas. O Estado de México, entonces, si les digo, su comida es como el 10% de allá, no me van a entender, no saben, la mayoría de mis amigos no conocen. Entonces estoy un poquito decepcionada, pero pues estoy agradecida que me invitaron y me gusta igual pasar el rato con... Bueno, pues estupendo, eso es lo que se trata, ¿no? De que hayas pasado un rato agradable y demás, pero vamos, no es obligación, ya os digo, no es obligación que te guste la comida de todos los estados. En algunos estados habrá una especialidad, en otros habrá otra especialidad, pero siempre son riquísimas las comidas de todos los estados de México. Yo no he probado ninguna comida que digas, "Neh", ¿sabes? O sea, bueno, miento, la torta ahogada, ¿verdad? Por lo que sea, que la primera que me comí aquí fue, vamos, con perdón de la palabra, cagué fuego, las cosas como son, literal. Pero bueno, la próxima pues me la tomé sin chile y ya está, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero evidentemente esos son gustos, ¿no? O sea, y en un sitio lo harán mejor, en otros peor, pero yo creo que está buenísima la comida de México en general. Vamos con el siguiente video. Pinches mentirosas con sonrisa falsa, solo entras en una tienda para ver, o solo estás al lado porque quieres ir a la farmacia como en mi casa. Sí, básicamente así te están, sí, ven conmigo o algo así súper agresivas. Y cuando no, es como, o te mandan a la verga, o sea, no te ignoran, o te hacen unas caras así como súper desagradable. Los odio tanto. Muchísimo. Ay, güey. Con perdón. No puede ser. Mercado San Luis Huercosi. ¿Por qué Mercado San Luis Puercosí? No entiendo. Es San Luis Potosí, ¿vale? Eso para empezar. Yo no sé. De hecho, he visto muchísimos videos que ella se refiere a los mexicanos como puercos. Es algo que no entiendo, la verdad. No lo entiendo. Hola, mis puercos. ¿Qué tal, mis puercos? O sea, sí, evidentemente lo dice en general, pero claro, ¿qué está haciendo una francesa viviendo en México si no son videos para los mexicanos? Sí, por favor. Me dieron esa carta. Una familia necesita dinero para su hija. Me da mucha pena de ver que haya tanta gente que necesita dinero. En cada calle del centro alguien está pidiendo dinero. Sí, eso sí que es verdad, pero también te digo que si tanto viajas y tanto creas contenido, yo creo que también te dará como para ayudarles, ¿no? Aunque sea darle 5 pesos, ¿no? O sea, no sé, eso es lo mínimo que puedes hacer, ¿no? Las tortas aquí están en 35 pesos, es un récord, creo. Una torta, una hamburguesa, una torta. Aquí hay una torta, aquí hay una hamburguesa. ¿Qué es lomo? Lomo con aguacate. ¿Qué es? Es torta. Ah, es una torta. Al final de cuentas comí la mitad de mi hamburguesa y la otra mitad se la dieron a una señora que tenía mucha hambre. Dijo que no comió nada del día. A ver, que le puedes dar la torta entera, ¿eh? Que no pasa nada. Le puedes comprar una torta entera que no te vas a arruinar tampoco. O sea, si a mí me viene una señora y me dice que no ha comido nada en todo el día, pues qué menos que comprarle una torta, ¿verdad? Por lo que sea. No, te la doy mascada, ¿verdad? O sea, me como la mitad y la otra te la doy a ti. No manches tu vida. Es raro porque no me dijo gracias. Al final de cuentas, las moscas me comieron a mí y yo no comí mucho porque la mitad de mi torta se la regalé a una señora porque no tenía mucha hambre y así. Y al final de cuentas,
todo el tiempo tenía las moscas sobre mí. Creo que ellas sí me comieron todita, pero yo no comí mucho. No, pues estupendo. O sea, le das la mitad de la torta tuya porque no tienes hambre y si te puedes ahorrar una torta, pues te la ahorras, ¿verdad? Y siendo que son pues económicas, ¿no? O sea, que las tortas no son muy caras, la verdad, las cosas como son. Pero bueno, cosas que vive una francesa en México. La verdad es que hay cosas que no entiendo. Hay cosas que no las entiendo, la verdad. Cosas que no las entiendo. Vamos por el siguiente video. Cosas raras que hacen los mexicanos. Bañarse diario. Ay, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Cosas raras que hacen los mexicanos. O sea, bañarse a diario. Ah, estupendo. Yo ya, fíjate una cosa, o sea, es que me parece alucinante. Y yo que creía que los franceses erais un poco más limpios, por lo que sea, ¿no? Porque bañarse a diario es lo normal, ¿vale? Es lo normal, no es nada raro, por lo que sea. Pero aquí me estás dando a entender de que es algo raro. Estupendo. O sea, en serio, ¿por qué se bañan? Es que aprendí eso hace poco, como que se bañan diario. ¿Saben que se van a dañar la piel, poner tantos sulfatos y esas cosas? ¿No sabes si existe un jabón para que no te dañes la piel? Por lo que sea, que no tiene sulfatos y demás, que es natural, que si, pues a una mala, si tu piel es muy delicada, te puedes comprar un jabón que no tenga sulfatos, ¿verdad? O sea, y que directamente no te haga daño a la piel. Pero, pues así eres un poquito más limpia, ¿verdad? Por lo que sea, no lo sé. Una vez a la semana está bien. Cuando escucho que se lavan el cabello 3 veces, me digo, oye, se van a chingar. Comer tacos de perros, bueno, no son de perros, son de pastor alemán. Venga, va, por el amor de Dios. Pero tú, ¿de dónde has salido? O sea, ¿de dónde has salido? O sea, es que es acojonante. O sea, lo que estoy escuchando es acojonante en todos los vídeos que llevo. O sea, es de verdad que tú eres de aquí, de este planeta. Bueno, partiendo de la base que ya tus gustos sexuales, por decirlo de alguna manera, son un poco rarunos, ¿no? O sea, son un poco rarunos. De hecho, es que tu canal de TikTok deja mucho que desear, la verdad. Son mentirosos. Te dicen que no le ponen chile y al final te arranca la garganta y dicen, no pica, es que no te estoy preguntando si a ti te pica, estoy preguntando si hay chile, porque a ti no te va a picar de todas formas. A ver, también eso sí que es cierto, pero mentirosos no son. Déjame aclararte que los mexicanos están acostumbrados desde pequeño a comer chile. Incluso los dulces comen chile. Entonces, a los mexicanos, a ellos no les pica, ¿vale? Evidentemente, hay chiles que pican muchísimo, incluso a los mexicanos les pica un chingo. ¿Me explico? Pero ellos están acostumbrados y tienen el estómago muy acostumbrado a comer chile. Entonces, ¿qué ocurre? Desde pequeños están comiendo chile y es normal que si ellos te dicen no, que no pica. Siempre he dicho yo eso en plan de broma, de decir, perdona, ¿esto pica? No, no pica. Bueno, cuando un mexicano dice que no pica, es que pica. Cuando dice que pica un poco, pica un chingo. Y cuando dice que pica bastante, es que pica un puteral. O sea, pero claro, pero yo lo digo en plan de broma, ¿no? O sea, en plan de broma. Pero no son mentirosos, o sea, a ellos no les afecta el chile como te puede afectar a ti, como me puede afectar a mí o a cualquiera que no haya nacido en México o a cualquiera que no tenga el estómago acostumbrado. No tienes por qué nacer en México para acostumbrarte al chile, evidentemente, te puedes acostumbrar. Pero claro, luego tener cuidado con las úlceras, ¿verdad? Por lo que sea, porque nuestro estómago pues no está acostumbrado a estas cosas, pero las úlceras van que vuelan también. Resuélveme una duda. El perro, ¿es con o sin piña? Porque también le ponen piña a todo, no entiendo, eso es una cosa muy rara que hacen. ¿Por qué le ponen piña a la pizza? A ver, o sea, vamos a ver. Aquí no es un descubrimiento que le pongas piña a la pizza. De hecho, en Italia, que es de donde viene la pizza, también hay una pizza de piña que le ponen piña. O sea, yo creo que mucho, tampoco has viajado por lo que sea, para darte cuenta, en España también hay pizzas que ponen piña. No es exclusivo la piña de México, no es que le pongan a todo piña, al contrario, yo de verdad no he visto a casi nada que le pongan piña. Güey, no, pues ve a Italia, voy a pegar con la bandera de Italia, pero me deja llevar por las emociones. No, pues sí, tantas emociones, hija mía, te va a florecer, no sé, no sé lo que te va a florecer. Te va a florecer el odio, la verdad, te va a florecer el odio. De hecho, creo que estos videos tendrías que tener un poquito de más cuidado para grabarlos porque directamente está bien que seas sincera, pero evidentemente
con palabras más adecuadas, ¿vale? O sea, es lo mismo que te he dicho con la persona mayor en el supermercado. O sea, con decirle a la persona mayor, no, disculpe, ya lo meto yo en la bolsa, que es que he comprado ropa interior y no me gusta que... Y ya está, no hay problema. O sea, me explico, o sea, pero hay cosas que dices, no manches, o sea, ¿de qué mundo vienes, no? O sea, ¿de qué mundo vienes? Vamos a ver el siguiente video. Vamos allá, venga. Soy privilegiada de ser extranjera en México. Eso ya lo puedes jurar. México es un país muy clasista, muy racista. Y lo peor es que lo son entre ustedes, los mexicanos. Entonces, cuando llegué a México, vi como la diferencia de actitud que tenían hacia mí. Un día fui a comprar lentes en el centro. Digo, hola, y me dicen, oh, vives en Polanco. Y me dije, oye, ¿tú crees que los de Polanco pagan lentes en 300 pesos en la plaza? Entonces, por ser extranjera, piensan que vivo en Polanco como si hubiera solo extranjeros allá. En realidad no lo sé, porque pues justamente en ese momento estaba en el Estado de México y solo viví en Azcapotzalco, conozco Tacubaya. Polanco no me gusta, así que no sé cómo es. ¿Qué os parece? México es clasista y racista. Hombre, evidentemente todos los países son racistas porque es el cáncer del mundo. O sea, el racista vive aquí, vive en España, vive en Francia, vive en Colombia, vive en Venezuela, vive en Canadá, vive en Estados Unidos. O sea, vive en todo el mundo el racista. Eso es de una mala educación, evidentemente, es la falta de educación de cuando eres pequeño. Pero bueno, al fin y al cabo, quieras o no, no es nada raro encontrarte a racistas por el mundo. O sea, en todo el mundo hay racistas, ¿no? Y clasistas y de todo esto. También tengo que aclarar una cosa, y es que jamás, nunca en la vida he ido por la calle y nunca me han discriminado, nunca me han hecho sentir mal, nunca he tenido un ataque de racismo por parte de nadie, nunca me han insultado, nunca me han puesto mala cara, todo lo contrario. O sea, las personas de pie de calle, o sea, son las personas que de cierta manera te apapachan, te quieren, te abrazan, te admiran, de decir, ¿qué acento más bonito tienes? O sea, no. Y yo les digo, no, es que a mí me gusta el vuestro, o sea, a mí me gusta vuestro acento, ¿no? No, pues tienes un acento súper bonito, tienes un acento muy chido y tal, no sé qué. O sea, jamás en la vida, nunca me he encontrado a nadie en la calle que sea racista. Nunca. Siempre han sido todos comentarios. Eso lo tengo que aclarar, ¿vale? Evidentemente se esconden detrás de un nick, se esconde detrás de un perfil falso, se esconde detrás de una foto falsa, los llamados haters, pero claro, o sea, esos, mira, al fin y al cabo están en todo el mundo, ¿no? Pero sí, o sea, tengo que aclarar eso, ¿no? O sea, que yo cuando voy por la calle, pues nunca, jamás de los jamases me han dicho una palabra más alta que la otra, me han discriminado, me han... nada, 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 todo lo contrario. O sea, yo cuando abro la boca en el supermercado, ay, no eres de aquí, ¿no? Le digo, no, y me dice, ¿dónde? Española. Ay, qué acento más bonito, me encantaría ir a España. Pues órale, vámonos, o sea, órale, vámonos. De que es que España es un país también muy apapachador, aunque muchos de vosotros no os lo creáis. Es un país muy apapachador, un país que acoge a muchísimos extranjeros. Amores, ¿qué os ha parecido, Vivi? Yo ya os recomiendo que no vayáis al canal de TikTok de ella, por lo que sea, ¿verdad? Y si estáis suscritos y la conocéis, por favor, suscribiros a la de ella. No, quitaros del canal, evidentemente, porque la verdad es que no enseña nada en su canal. O sea, enseña, pues no sé, o sea, vulgaridades. Y la verdad es que no me gusta cómo habla en muchos videos de México y no sé qué hace aquí en México, la verdad, sinceramente. Pero bueno, ya me dejaréis en comentarios qué os ha parecido, porque a mí me parece una vulgar, las cosas como son, una vulgar. Un besazo enorme desde México, Jalisco. Os quiero mil. Gracias por estar siempre conmigo de la mano. ¡Mua! México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Pues sí, que me traigan aquí.